Bueno, buenas noches de parte de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía de aquí en la Universidad Planck. Estamos nuevamente en lo que es el capítulo de neurocirugía funcional. Ya llevamos 3 para 4 eventos y tenemos el gran honor de tener aquí al doctor Manuel Campos Puebla, al doctor Julián Soto, al doctor Byron Alexander Sandoval y al doctor Vicente González. Eh, Voy a dejar al doctor Julián Soto, presidente del capítulo, para que coordine este evento. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. En nombre del doctor Luis Borba, atentamente los dejo al capítulo funcional. ¿Qué tal? Muchas gracias, Valerio. La verdad, sin cansarme de reconocer la labor que haces con estas formación de webinars y bueno, todos sabemos que dedicas gran parte de tu tiempo para ocuparte de estas labores. Vamos a continuar con la parte de la Universidad Planck. En esta ocasión vamos a abordar algo de sumo interés y parte de la neurocirugía funcional, que digo, aunque esté Byron aquí, es mi amigo y se enoje, la cirugía de epilepsia es parte de la neurocirugía funcional y es parte importante de la formación de los neurocirujanos funcionales, aunque la cirugía de epilepsia no es exclusiva del neurocirujano funcional. Aquí tenemos un claro ejemplo, es el doctor Vicente González, que es neurocirujano pediatra, un gran amigo, y bueno, pues que él practica todos los días con los pacientes pediátricos, donde la patología de la epilepsia es muy relevante, ¿no? A mí es un grato honor presentar a un amigo y colega que es el doctor Byron Alexander, que es neurocirujano aquí en la Ciudad de México, ecuatoriano, que tiene una amplia experiencia en la cirugía de epilepsia. Y bueno, él va a estar como coordinador de esta sesión, en lo cual vamos a hablar de las técnicas de cirugía resectiva para la epilepsia. Entonces, en uno de los ponentes tenemos al doctor Manuel Campos Puebla, un colega chileno con amplia experiencia y reconocido a nivel Latinoamérica internacional, que nos va a hablar de las hemisferectomías y de otras nuevas técnicas para la cirugía de epilepsia. Y esperamos que el doctor Mario Alonso, que está ahorita me parece que de viaje, se pueda conectar, que también es uno de los ponentes, pero ha tenido unos poquitos de problemas técnicos, pero no pasa nada. Vamos a empezar la sesión y bienvenidos a todos. Gracias. Te dejo la palabra, Byron. Muchas gracias, Julián. Bienvenidos a todos. Gracias nuevamente a José. El doctor Valerio, hay que reconocer su titánico esfuerzo para mantener la academia a nivel latinoamericano, en este caso con el capítulo de Funcional, con Julián, que es un gran amigo, quien conocemos desde hace ya varios años, también que hace denodados esfuerzos para poder promover la neurocirugía funcional en nuestros países. Soy un hombre pragmático y no importa si eres neurocirujano funcional de origen, neurocirujano pediatra o un cirujano de epilepsia de formación. Lo que es una realidad tangible es que la epilepsia es un problema de salud pública y es un problema de salud pública olvidado en la mayoría de nuestros países. Uno de cada 3 o uno de cada 4 pacientes eventualmente presentan refractariedad al tratamiento y son candidatos a ser evaluados para una probable cirugía, ya sea curativa o paliativa, tanto en adultos como en niños. Las epilepsias son una pléyade de enfermedades que al no ser una y ser poco comprensibles para no solo el público en general. Se ha cortado. Que se les desconectó, ahí viene nuevamente Byron. Tuvo una crisis focal o de ausencia. O ausencia, yo creo. De crisis convulsivas, Byron. Problemas de se vuelven con ocasiones un problema como los problemas de conectividad. En todo caso, sin más preámbulo, le doy paso al doctor Vicente González, otro muy buen amigo, para que presente al doctor Manuel Campos, otro gran amigo, y nos hable algo de su experiencia en hemisferectomías y dado que él tiene a su haber
una muy amplia experiencia en cuanto a la capacidad organizativa para unirnos a todos a nivel latinoamericano, también nos hable un poco de eso. Adelante, Vicente. Gracias Byron por la invitación, Julián. Quiero comentar que conocí al doctor Manuel Campos en el Congreso en Mérida en julio del 2023. Es una personalidad única y quisiera presentarlo diciendo que su segundo nombre es Gabriel. Entonces es Manuel Gabriel Campos Puebla. Él nació en Viña del Mar, donde nos vamos a encontrar próximamente en el Congreso próximo. Estudió en Valparaíso y luego se fue a Bonn con el profesor Schramm. Me parece apasionante que en su currículum figure que da clases a alumnos de pregrado y posgrado. Entonces es muy útil platicar con personas muy jóvenes y personas que están preparándose, enriquece mucho al profesor y nos da un ejemplo de lo sencillo que puede ser un profesor dándole clases a alumnos de segundo o tercer grado. Tiene muchos trabajos publicados sobre epilepsia, sobre neuroanatomía y es un fanático de la historia de la medicina donde también dio cátedra. Tiene una publicación, un libro que espero que salga efectivamente su segunda publicación, Epilepsia de Diagnóstico y Tratamiento, por la editorial Mediterráneo, que escribió con el doctor Kraner. Y entiendo también que es un profesor que puede transmitir ideas complejas y hacerlas sencillas como si fueran alumnos de pregrado. Y esto hace grande a un profesor. Estoy seguro que en esta plática del día de hoy tendremos una idea muy compleja de formas sencillas de entender y prácticas para nuestro trabajo diario. Manuel Campos, adelante, por favor. Un millón de gracias, Vicente, Julián, Byron y bueno, a todo el equipo La FLAM por invitarme. La cirugía de la epilepsia es un tema que me apasiona desde hace más de 30 años y espero poder ser un aporte para ustedes. Tengo dos conferencias preparadas, una que era la solicitada y otra eventualmente si mi amigo Mario Alonso no logra conectarse. Por favor, déjenme saber si está a pantalla completa y se ve bien el título de mi plática de hemifrectomías. Sí, Se ve perfecto, Manuel. Adelante, por favor. Perfecto. Bien, primero que nada, un gusto saludar a todos mis colegas de Latinoamérica. Y yo les quiero hablar sobre hemifrectomía funcional en epilepsia refractaria. ¿Por qué salen dos instituciones ahí en las fotos? Porque yo hasta marzo trabajaba en Clínica Las Condes, pero a partir de junio estoy en Clínica Alemana, que es una gran institución, en el Centro de Avanzado de Epilepsias, y gran parte de lo que le voy a presentar lo realicé primariamente en Clínica Las Condes y después lo he seguido en Clínica Alemana. Lo primero, hemos realizado un estudio, un registro, un survey en Latinoamérica junto con Mario Alonso, Fernando Sende, Artur Cuquier, Byron, mi querido amigo, Eliseo Paglioli, César Buitrago de Colombia, Adrián Cáceres de Costa Rica, Marcelo Bartolucci y Federico Sánchez de Argentina, sobre la realidad de la cirugía de la epilepsia en Latinoamérica. Reclutamos más de 25.000 pacientes de 80 centros de los 18 países latinoamericanos y las hemifrectomías corresponden al 5% de todos los procedimientos que realizamos nosotros hoy por hoy en Latinoamérica. Si comparamos nuestras cifras con las cifras de la NAEC, que es la Asociación de Centros de Cirugía de la Epilepsia en Estados Unidos, de 230 centros en Estados Unidos, solo el 1,6% corresponden a hemifrectomías. Por lo tanto, nosotros realizamos muchas más hemifrectomías que los colegas norteamericanos. En mi experiencia de los últimos 10 años, prácticamente el 11% de mis cirugías son hemifrectomías, debido a que el 60% de mi práctica en cirugía de la epilepsia son niños. ¿Cuáles son las indicaciones actuales para realizar una hemifrectomía, mejor dicho, una hemifrectomía funcional, como vamos a ver más adelante? Que haya un daño de todo un hemisferio cerebral asociado a epilepsia refractaria o bien
a un estado epiléptico del sueño, lo que le llaman, ¿no es cierto?, ESES, que son niños que quedan con estatus permanente en la noche y olvidan todo lo que aprendieron en el día. Esta cirugía debe ser realizada lo más precoz posible para evitar el daño del hemisferio sano. ¿Cuáles son las principales patologías que hay detrás? Secuelas de infarto cerebral, síndrome de Rasmussen, Sturge-Weber, displasias corticales, hemimegalencefalia, que es un subtipo especial de displasia cortical, y otros. La hemisferectomía es un tratamiento conocido desde la década de los 50 en cirugía de la epilepsia. Si uno junta los metaanálisis, prácticamente el 85% de los pacientes están libres de crisis post-cirugía. Pero otra cosa tan importante como la libertad de crisis es que mejoran 8 puntos o a veces más el coeficiente intelectual de los niños. Existen complicaciones que varían las publicaciones de un 0 a un 22%, siendo, ¿no es cierto?, la más frecuente en nuestra práctica la hidrocefalia, seguida de hematomas intracerebrales, hipertermia, coagulopatías, hemosiderosis que prácticamente hoy no se ve, y meningitis aséptica, entre comillas, debido a que más que una complicación es algo que esperamos, sobre todo en la técnica que les voy a describir más adelante. La mortalidad va de un 0% a un 5%. Yo tengo en general casi 75 pacientes operados con 0 mortalidad, gracias a Dios. Las secuelas esperadas es que los niños, por supuesto, salgan de la cirugía hemipléjicos y vayan recuperando función motora día a día. La hemianopsia homónima queda en los pacientes y como muchos de estos ya tienen el daño instalado previamente, pasa a ser asintomática. Y en algunos determinados casos, si uno opera el hemisferio dominante, pudiera haber diferentes grados de afasia, pero la verdad es que si uno opera antes de los 6 años por la neuroplasticidad, prácticamente esto no se ve. Vamos a tocar algunos de los síndromes, ¿no es cierto?, o patologías que nos llevan a la hemisferectomía. Quiero comenzar con el Sturge-Weber. El Sturge-Weber, como ustedes saben, ¿no es cierto?, es una trombosis cortical de las venas y los vasos corticales que llevan a que la irrigación se haga en forma retrógrada a través del parénquima cerebral y el drenaje se hace a través del plexo coroideo. Por eso es que los niños van teniendo atrofia cerebral progresiva e ingurgitación del plexo coroideo. Este niñito que ustedes ven en la foto, yo lo conocí el año 2005 cuando trabajaba en la Universidad Católica y tenía la actividad irritativa contralateral a la lesión o a veces generalizada. Y en ese minuto decidimos no operar al paciente porque no había un correlato clínico radiológico o digamos electroencefalográfico con la radiología. Sin embargo, la doctora Ellen Wiley, el 2007 en Neurology publica un artículo que dice éxito de la cirugía de la epilepsia debido a lesiones instaladas precozmente pese a tener hallazgos electroencefalográficos generalizados. ¿Y qué dice la doctora Ellen Wiley de Cleveland? Resulta que niños o adolescentes que tengan grandes lesiones unilaterales en la resonancia magnética, ya sean congénitas o muy precozmente adquiridas en la época pre o perinatal, pese a que tengan descargas contralaterales o generalizadas, igual pueden ir a una cirugía de la epilepsia, en este caso una hemisferectomía, debido a que los resultados son exactamente iguales a que si hay un correlato electroclínico radiológico. Por lo tanto, la única patologías donde manda la resonancia y no el electro son los pacientes candidatos a hemisferectomía funcional. Entonces el paciente volvió a mí el 2011. En esa época yo ya estaba en Clínica Las Condes, era el jefe de neurocirugía del centro de epilepsia. Había salido el paper de Ellen Wiley y el paciente fue a cirugía y el niño está en un Engel 2, tiene rara vez crisis, está feliz, toma un solo fármaco, trabaja junto a su madre en un negocio y es un niño que le cambió la vida la hemisferectomía. Con respecto al síndrome de Rasmussen, descrito por el doctor Theodore Rasmussen, gran neurocirujano de Montreal, en Canadá,
corresponde, ¿no es cierto?, a una encefalitis que afecta solo y solamente a un hemisferio cerebral. Cuando afecta a los dos hemisferios, que es muy raro, es incompatible con la vida. Como ustedes ven en este preparado histopatológico, hay infiltración linfocitaria en la corteza superficial. La poroencefalia son niños que tienen secuelas de infarto cerebral. Estas poroencefalias son generalmente secundarias a infartos de la arteria cerebral media, como ustedes ven en este caso. Y cuando uno opera, generalmente se encuentra con grandes quistes poroencefálicos que facilitan bastante la cirugía de la hemisferectomía funcional. Con respecto a la hemimegalencefalia, es un trastorno, ¿no es cierto?, que afecta a todo un hemisferio cerebral, el cual ustedes ven aquí más gordo, más grande, y el hemisferio, entre comillas, normal es el más chiquitito. Estos pacientes corresponden al 13% de las causas de hemisferectomías, pero lamentablemente son los que tienen el peor pronóstico, debido a que no más allá del 50% de estos quedan libres de crisis, ya que el hemisferio, entre comillas, normal y chico, generalmente suele estar alterado por algún tipo de malformación del desarrollo cortical. Respecto a las técnicas quirúrgicas, vamos a ir en forma ordenada. La primera técnica quirúrgica descrita para estos niños fue la hemisferectomía anatómica. La hemisferectomía anatómica fue descrita en la década de los 50 por el doctor Crinow, y esta técnica consistía en resecar absolutamente todo el hemisferio afectado. Lamentablemente, esta técnica, que en algunos casos fue muy exitosa, como esta imagen que yo les muestro de esta joven operada y que después fue totalmente autovalente y libre de crisis, tiene el grave problema que se produce una gran deformación del cerebro, y el cerebro, entre comillas, sano, migra hacia el lado no sano, empieza a existir traumatismo del cerebro, entre comillas, sano, y hemosiderosis. Y esta hemosiderosis lleva hasta que casi un tercio de los pacientes mueran, fallezcan producto de la hemosiderosis. Esto llevó a una modificación de la técnica quirúrgica, la cual fue descrita como una hemisferectomía funcional el año 1983 por Theodor Rasmussen, que vemos en este dibujo, el año 83 y otras técnicas de Adam o Winston que podrían ser modificaciones. Sin embargo, la de Rasmussen fue la que siguió desarrollándose hasta la década de los 90. Esta cirugía consiste en la resección del área motorosensitiva, y a través de la ventana que uno llega al ventrículo hace una callosotomía completa y después hace una resección del polo temporal y una deaferentación del frontal. Este es un paciente que fue el último paciente que yo operé con esta técnica, donde ustedes ven el hemisferio derecho, ¿no es cierto?, con el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, la resección de la banda motorosensitiva y del polo temporal, y a través de esta ventana se realiza la callosotomía. Este es el paciente que corresponde a esa cirugía e hizo una hidrocefalia. La gran mayoría de los pacientes que operaban con esta técnica de Rasmussen me realizaban hidrocefalia en promedio 3-4 semanas post cirugía. Por lo tanto, me llevé a cuestionar si realmente esta técnica era compatible para seguir realizándola en adelante. Y empezamos a revisar las otras modificaciones de las técnicas que existían en la literatura. Está el abordaje vertical de Olivier Dalalande, el lateral de Villamur, y coloco la foto aquí, mi querido amigo Helio Machado, debido a que Helio hace esta modificación de Villemur porque él se formó en Francia. Helio, el que tiene la mayor experiencia en Latinoamérica en hemisferectomías funcionales, pero se jubiló hace un año. La técnica de Olivier Dalalande es bastante realizada en Europa y es un abordaje vertical que necesita una gran comprensión de la neuroanatomía, debido a que en esta técnica, ¿no es cierto?, en un primer tiempo uno aborda el ventrículo, hace la callostomía posterior, posteriormente desconecta el hipocampo, después la ínsula a través del cuerpo del tálamo, para después posteriormente hacer la callosotomía anterior y desconectar frontovasal.
Sin embargo, ¿no es cierto?, mi profesor en Alemania, donde yo me formé en Bonn, el profesor Schramm, también describió a principios de la década de los 90 una modificación de la mifrectomía funcional. He aquí el profesor Schramm, que lamentablemente ya está jubilado y está con un Parkinson que lo tiene bastante limitado últimamente, y ahí ustedes ven una foto de la Universidad de Bonn, donde me tocó hacer mi doctorado. Y la técnica de Schramm consiste en abrir el valle de Silvio, ir al surco limitante inferior, ir al surco limitante superior, por el surco limitante inferior abrir la corteza, llegar al ventrículo y hacer una amígdala hipocampectomía, posteriormente atravesar el surco limitante superior, entrar al ventrículo y hacer una callosotomía completa, y para finalizar, resecar la corteza insular. Esta técnica, que se ve tan bonita, fácil y rápida, yo la aprendí con el profesor Schramm, pero necesita un cerebro muy, muy atrófico. O sea, Rasmussen muy avanzados, pero imposible prácticamente de realizar en pacientes con displasias corticales o hemimegalencefalia. Y de ahí vino otras modificaciones, como son la hemisferectomía, que es la que yo quiero recalcar como esta es una reunión de neurocirujanos, voy a hacer mucho hincapié en la técnica quirúrgica, y les quiero comentar 40 pacientes que nosotros operamos de hemisferectomía funcional, todos con estudio completo de epilepsia refractaria y con un seguimiento mínimo de 2 años y medio, la gran mayoría con más de 3 años, donde evaluamos la frecuencia de crisis, la calidad de vida y las complicaciones. De estos 40 pacientes, 38 de ellos fueron con la técnica lateral modificada de la UCLA, de la UCLA, descrita por mi gran amigo Gary Matter. Gary vino a Chile el 2010 y operamos pacientes junto a mi gran colega y partner, el doctor Felipe Otaiza. En esta serie también incluimos el niño que les mostré con la funcional de Rasmussen y un caso parasagital de Lalande. La técnica, si ustedes quieren revisarla, está en el libro de Cirugía de la Epilepsia Pediátrica, capítulo 57, y es lo que yo les quiero describir ahora. La técnica consiste en los niños chicos que no podemos fijar el cráneo, lo podemos colocar en una herradura, y si son más grandes, fijarle el cráneo en un Mayfield, y la incisión parte en la implantación del cuero cabelludo, paralela a la línea media, separada unos 3-4 centímetros a la línea media, y pasa la eminencia parietal hacia atrás, y otra incisión que parte de la raíz del zigoma e intercepta la incisión anterior. Posteriormente exponemos el cráneo con monopolar, cortamos el pericráneo y dejamos el músculo totalmente insertado, ¿no es cierto?, al hueso, y hacemos un colgajo osteoplástico. Esto lo hacemos en orden a que, como son niños pequeños, no se atrofie después el hueso y no tengan deformidades craneanas. Eso sí que hay que encerar muy bien el hueso para que después no hayan hematomas extradurales. Exponemos la corteza cerebral y vemos, ¿no es cierto?, lóbulo temporal, frontal, valle de Silvio. Colocamos el microscopio y abrimos el valle de Silvio y exponemos la arteria cerebral media. En la resonancia previa medimos a qué distancia está la arteria cerebral media de la superficie del valle. Una vez expuesta la arteria cerebral media, esta es coagulada con bipolar en forma muy, ¿no es cierto?, delicada y extensa, de tal manera de asegurarse que está totalmente coagulada. Hay algunos colegas que pueden colocar hemoclip de titanio, y después se corta la arteria cerebral media de tal manera de dejar todo ese hemisferio sin irrigación, la parte central. Entonces, teniendo un hemisferio, el cual ya tenemos coagular arteria cerebral media, procedemos a coagular la corteza siguiendo, ¿no es cierto?, el ventrículo, el cual lo podemos medir antes con la resonancia magnética, como ustedes ven acá, o bien, si ustedes quieren, pueden usar neuronavegador, que es más rápido, más fácil, pero sube los costos y no todo el mundo dispone de él. Avanzamos a través de la sustancia blanca
hasta llegar al ventrículo. Y ustedes se dan cuenta que la cantidad de sangre es mínima. Yo he operado niños testigos de Jehová, los cuales no he transfundido durante la cirugía, ahorrándole hasta el último glóbulo rojo. Llegamos al ventrículo y con mucho cuidado coagulamos a través del tálamo por encima del plexo coroideo. Con mucho cuidado les digo, de tal manera que los vasitos del tálamo no se recojan y después no tenga sangramientos que sean difíciles de cohibir. Resecamos el opérculo y nos queda expuesto todo el sistema ventricular. Colocamos Surgicel sobre el tálamo, queda expuesto el plexo coroideo, el cual yo recomiendo coagular para prevenir la hidrocefalia o sangramientos. Vemos ahí el Surgicel, vemos el plexo coroideo que se coagula y identificamos el Monroe, y ahí en el agujero de Monroe colocamos un algodón, un cotón, de tal manera que la sangre no pase al resto del sistema ventricular. Posteriormente resecamos el polo temporal, como ustedes ven acá, queda expuesto el hipocampo. He aquí el polo temporal, que es una segunda muestra que se va a patología. Vemos el hipocampo y con el microscopio hacemos una amígdalo-hipocampectomía. El hipocampo es aquí resecado y se ve un trozo Surgicel que está sobre el aracnoide del hipocampo resecado. He aquí el hipocampo que lo mandamos al patólogo y posteriormente medimos desde el foramen del Monroe hacia arriba la altura de donde está el cuerpo calloso. Esto ha sido medido previamente en la resonancia del paciente. Coagulamos y aspiramos el cuerpo calloso de tal manera de ver la arteria pericallosa, la cual se puede seguir desde adelante hacia atrás, que es lo que yo recomiendo, debido a que la arteria se va haciendo cada vez más delgada. Y siguiendo la pericallosa, uno va avanzando hacia posterior, con lo cual tiene la certeza de ir cortando completamente el cuerpo calloso hasta unir la parte posterior del cuerpo calloso con la cola del hipocampo. De tal manera que tú estás seguro que has desconectado todo el cuerpo calloso. Más, por supuesto, la lobectomía temporal y resección del hipocampo. Y en un último tiempo quirúrgico, uno sigue la pericallosa hacia la cerebral anterior para desconectar la parte basal del lóbulo frontal y asegurarnos que está todo el hemisferio desconectado. Se cierra la dura madre en forma lo más hermética posible y siempre dejamos un drenaje ventricular externo. Antes de cerrar, lavamos con muchos litros de suero fisiológico tibio para que salgan todos los detritus y disminuir al máximo el riesgo, ¿no es cierto?, de tener mucha sangre en el lecho operatorio. Colocamos puntos de levantamiento durales y el paciente se maneja con un drenaje ventricular externo por un tiempo variable, promedio 5 días, hasta que las proteínas bajan de 300. Cuando las proteínas han bajado de 300, cerramos el drenaje, lo dejamos en captor de presión intracraniana y realizamos un escáner 24 horas después de cerrado el drenaje para descartar que haya hidrocefalia, y al no haber hidrocefalia, retiramos el drenaje sedando al paciente con Precedex. Los escáneres postoperatorios inmediatos son del terror, porque siempre hay colecciones yuctadurales que se ven muy feas, pero no hacen ningún efecto de masa y hay que olvidarse de eso. Al retirar el drenaje, generalmente los pacientes pueden hacer fiebre por el resto de sangre que queda en el sistema ventricular, lo cual es una meningitis aséptica y que con corticoides anda excelente. De hecho, mi amigo Gary Matter me decía que ellos daban de alta a los pacientes con fiebre, pero con corticoides a la casa, porque se demora 1 o 2 semanas en caer la fiebre. Posteriormente, la resonancia magnética en diferido muestra, ¿no es cierto?, la resección del polo temporal, la resección del opérculo, pero queda, por supuesto, tejido frontal anterior, parietal y occipital vivo, pero desconectado en el lado que uno operó. En nuestro N de 40 pacientes que yo les estoy mostrando, la principal hallazgo histopatológico fue la secuela de infarto cerebral con un 35%, seguido de Rasmussen,
Sturge-Weber, displasia cortical, hemimegalencefalia, otros trastornos del desarrollo, otras secuelas vasculares como infarto o hemorragias cerebrales perinatales. El promedio de edad al momento de la cirugía fue de 6 años. Mi recomendación lejos es operarlos a los 6 años o menos debido a que la neuroplasticidad es mayor bajo 6 años. La duración de epilepsia era en promedio casi 4 años. Y lo más importante es que prácticamente el 93% de los pacientes de nuestra serie, todo menos 3, están totalmente libres de crisis en el seguimiento de más de 2 años y medio. Perdón. Sacame la crisis. Este es el último paciente que operé, que la familia está feliz, ¿no es cierto? Porque el chico... Crisis. Gracias, Toto, pero sacame la crisis. Y, ¿no es cierto?, lo más importante de este estudio y que fue presentado en el último Congreso Mundial de Epilepsia hace 3 semanas atrás en Dublín, es que el 55% de los pacientes que están libres de crisis persisten con su electroencefalograma alterado. 45% ipsilateral en el mismo lado donde se operó y 10% contralateral. Es muy fácil explicar esto, debido a que el cerebro no es una hemisferectomía anatómica, sino que queda cerebro ahí vivo pero desconectado, que explique ese 45% ipsilateral. El 10% contralateral lo discutíamos hace un par de semanas con mis amigos en Freiburg, y probablemente es actividad propagada del tejido mesial del lado operado que se proyecta hacia el otro lado. No todos los pacientes son iguales. Ustedes ven acá una semana que operamos 2 niños de hemisferectomía funcional, donde esta niñita tenía una secuela de un infarto cerebral y el niñito tenía una secuela de una encefalitis. No son iguales. La niñita en este minuto está estudiando técnica en odontología y el niño es 100% autovalente, se viste, se baña, sale solo y no tiene crisis. Y la madre está feliz. Con respecto a las complicaciones, nosotros tuvimos 5 complicaciones. 12,5% de la serie. 3 casos de hidrocefalia que corresponden al 7,5% de la serie, que todos requirieron válvula. 3 trombosis venosas y una necrosis parcial del colgajo que mejoró con la cirugía diferida. Pero tenemos 3 pacientes que tuvimos reoperaciones, vale decir que los operamos de la hemisferectomía funcional y tuvimos que hacerle un segundo tiempo y después del segundo tiempo quedaron libres de crisis. Todos los pacientes logran caminar post cirugía, pero más de la mitad pierde la pinza de poder apretar la mano. Hay aquí un niñito que está jugando a la pelota. Este niñito lleva 3 años de operado, estudia en un colegio bilingüe y habla español e inglés. Este es uno de los casos que tuvimos que reoperar, donde ustedes ven en el PET que está vivo y muy conectada la amígdala del paciente, y acá está la resonancia funcional, donde está la conectividad temporal mesial. Ley de Murphy fue el primer paciente que operamos con Gary Matter, operamos con el gran profesor y fallamos en desconectar la amígdala. Así que tuvimos que ir en un segundo tiempo operatorio a operar y con neuronavegador hicimos electrocorticografía, resecamos la amígdala y este niño juega, corre y está sin crisis. O este otro niño que lamentablemente sangraba mucho y no pudimos hacer como correspondía la callosotomía y después nos quedó conectado, ¿no es cierto?, parte anterior y posterior del cuerpo calloso, y tuvimos que ir en un segundo tiempo operatorio a desconectar lo que no había quedado conectado en la tractografía. Con respecto a las reoperaciones, que en nuestro caso fue 7,5%, si lo comparamos con la anatómica, es por supuesto menor, solo un 5%, la funcional de Rasmussen un 25% y la hemisferotomía de Gary Matter 9%. Por lo tanto, estamos bajo el promedio esperado. Y con respecto a la tasa de hidrocefalia, que son 3 de 40 casos, corresponde a un 7,5% de la serie, lo cual también, por suerte, está en el margen mínimo de complicaciones de hidrocefalia esperada comparada con la literatura. En todos los pacientes llamamos a la familia y nuestras neuropsicólogas
pasaron una encuesta de calidad de vida en 33 de los 40 pacientes y el 76% de ellos declaró que están bien o muy bien, y solo uno que tiene una mala calidad de vida, que es por supuesto un paciente que no quedó libre de crisis. En conclusión, la hemiferectomía funcional es una técnica altamente exitosa en el control de crisis, sobre un 90%. En nuestras manos, 92,5%. Tiene una baja tasa de morbilidad y sin mortalidad en nuestra serie. El electroencefalograma postoperatorio no es un factor pronóstico para disminuir o suspender los fármacos. El único factor pronóstico es que el paciente esté sin crisis, y ustedes están autorizados a ir disminuyendo, bajando y suspendiendo los fármacos si el paciente está libre de crisis. Y mejora la calidad de vida del paciente y su familia. Por ejemplo, este niñito, que es del Perú, lo conocí, vivía la familia en Estados Unidos, lo conocí en Nueva York, estaba con casi una crisis, estatus parcial por crisis mantenida, más otro tipo de crisis. Había sido estudiado en Washington y habían hecho hasta una estereoelectroencefalografía. Le hicimos el diagnóstico de una cefalitis Rasmussen, viajaron a Chile, se operó, y de 5 fármacos antiepilépticos, o ahora actualmente fármacos anticrisis, porque los fármacos ahora se llaman anticrisis porque no curan la epilepsia, sino que solo estabilizan las neuronas para que no hayan crisis. Este niño está 0 fármacos. En Chile hay una fundación de hemiferectomía, y todos los papás se ayudan antes y después de la cirugía, sobre todo con lo que es la neurorehabilitación. Nosotros hemos hecho programas de asesoramiento y ayuda a varios países hermanos, como el Perú, y mi querido gran amigo neurocirujano, el doctor Marco Mejía. Hemos operado más de una docena de hemiferectomías en Lima, en el Hospital Almenara, la Seguridad Social, como en el Hospital Angloamericano, la Clínica Angloamericana, y Marco opera totalmente solo y con excelentes resultados. He aquí un ejemplo de un niñito del sur de Lima, de Ica, que estaba postrado en silla de ruedas, lleno de fármacos, más de 5. Lo operamos, tenía un Rasmussen el año 2012, y este chico el 2015 va al colegio, toma el microbús solo, y ahora el problema que tiene el 2023 es que quiere tener novia y se siente que con la hemiparesia no es igual al resto, y tiene baja autoestima, y los problemas que aparecen después son problemas psicológicos, psiquiátricos, que tenemos que acompañar a los pacientes por muy largo tiempo. En Bolivia también hemos ayudado a desarrollar el programa de epilepsia en Santa Cruz de la Sierra, y es así como mi gran amigo Geider Salas realizamos la primera hemiferectomía funcional en Santa Cruz, en una niñita con una síndrome de Rasmussen. Esa niña no solamente está libre de crisis, sino que realizó su sueño, que es andar en moto. No maneja la moto, pero va de copiloto. Y este año, con mis queridos colegas y amigos de República Dominicana, con el Club de Epilepsia de Santiago de República Dominicana, operamos a la primera paciente hemiferectomía secundaria a un síndrome de Rasmussen. Esto fue hace 4 meses atrás con el doctor Matos como neurocirujano, y esta chiquitita estaba muy deprimida con una epilepsia parcial continua secundaria a su Rasmussen. Ustedes ven ahora que 3 meses post cirugía celebra su cumpleaños, está feliz, está sin crisis, y se están disminuyendo los medicamentos, y con lo cual también mejora su coeficiente intelectual. La cirugía de la epilepsia es una gran familia de amigos, y ustedes ven que hemos estado juntos en pabellón con Mario Alonso, Federico Sánchez, Geider, la doctora Ronquillo del Ecuador, Gary Mater, César Buitrago de Colombia, Eliseo Paglioli de Brasil, Carlitos Versallo de Ecuador, Marcos Mejía, y aquí faltan fotos con Hans Carmona y con todos mis amigos norteamericanos y europeos, y todos somos una familia que lo único que buscamos es ayudarnos entre todos. Este es el libro que comentaba mi querido amigo de diagnóstico y tratamiento de epilepsia, que editamos con Andy Kanner, y esperamos pronto tener la segunda edición. Muchas gracias, y estoy a sus órdenes para las consultas de esta primera plática.
Muy agradecido, Manuel. Excelente ponencia. No sé, Byron, si tengas algún comentario. O tú, Bueno, Vicente. por supuesto, Manuel, muchas gracias por tu ponencia. A pesar de que vivimos la época de la neuromodulación, que indiscutiblemente desde el punto de vista paliativo tiene un lugar preponderante en la ciencia, las técnicas receptivas, sin lugar a dudas, son la base del tratamiento en esta disciplina. Y dentro de ellas, la hemisferectomía en la patología infantil, no hay ninguna duda de que se trata de una de las herramientas más importantes. Realmente te agradecemos mucho por esta presentación. Tuve la oportunidad de conocerte en Ginebra y sé que eres un excelente cirujano, aparte de una excelente persona. Quisiera yo preguntarte a ti, amigo, ¿qué opinas tú de la poca difusión de las hemisferectomías en la práctica latinoamericana en el tratamiento de las epilepsias en niños? Porque tú lo has vivido y tú eres un difusor, un formador de este tipo de técnicas. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles crees tú que son las herramientas que podemos implementar para poder subsanar ese déficit que es evidente? Bueno, lo primero que ocurre en Latinoamérica es lo mismo que me ocurrió a mí al principio. No le tenía miedo, le tenía terror a las hemisferectomías funcionales, porque sin lugar a duda es la cirugía más radical que uno puede realizar como neurocirujano. Eso es lo primero. Por lo tanto, hay que perderle el miedo. Segundo, no se necesita requerimientos altamente complejos para realizar esta cirugía. Necesitas un buen bipolar que no se pegue, un microscopio, eventualmente aspiración ultrasónica, pero con las técnicas y los equipamientos y técnicas básicas de neurocirugía, tú lo puedes hacer. Yo esta cirugía, como ustedes les mostré, lo podemos realizar en Bolivia, en Perú, en Santo Domingo, en cualquier país de Latinoamérica se puede realizar esta técnica. Pero necesitamos también una excelente unidad de cuidados intensivos que manejen al detalle el paciente. La última hemisferectomía yo la realicé en clínica alemana hace un mes atrás y resulta que los colegas excelentes utiólogos pediátricos no tenían experiencia en esto y por lo tanto uno como neurocirujano tiene que estar pegado al lado del paciente y educando y enseñándole a los colegas utiólogos todos los días, a las enfermeras el manejo del drenaje ventricular externo, a los neuroradiólogos lo que van a ver en las imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, Dios quiera que esta presentación quede grabada de tal manera que todos los colegas que tienen interés en desarrollar esta técnica la puedan desarrollar y yo feliz viajo a donde sea en Latinoamérica para ayudar a los colegas y discutir los casos y realizar esta técnica de tal manera que ellos aprendan, tal como ha ocurrido con el Perú, que al principio yo operaba, Marco aprendía, después Marco operaba, yo le ayudaba y ahora ellos vuelan absolutamente solos. Es una cirugía súper agradecida y lamentablemente la indicación nace de los neurólogos infantiles. Y si los neurólogos infantiles no escuchan esta charla, le van a tener miedo y terror a la hemisferectomía funcional. Por lo tanto, nosotros como neurocirujanos tenemos que educar a los neurólogos infantiles. Les quiero recordar, y esto está súper confirmado hace un par de semanas en el Mundial de Epilepsia de Dublín, que antes se decía que la cirugía de la epilepsia era solo y solamente para la epilepsia refractaria o fármaco resistente. Hoy por hoy, el concepto cambió. Y si un paciente tiene crisis epilépticas y tiene una lesión cerebral susceptible de cirugía, sobre todo si esta lesión es bien circunscrita,
como una displasia tipo 2, un cavernoma o un tumor, o candidato a hemisferectomía, el paciente va inmediatamente a la cirugía de la epilepsia. ¿Por qué? Porque el riesgo de mortalidad es mínimo, el riesgo de secuela neurológica es mínimo, la gran mayoría de los pacientes quedan sin crisis y tú puedes suspender los fármacos, con lo cual, ¿no es cierto?, tú dejas de tratar el síntoma, que son las crisis epilépticas, porque has curado la causa y esos pacientes quedan sin crisis, muchos sin fármacos, y además mejora su coeficiente intelectual. Por lo tanto, el concepto actual es realizar la cirugía de la epilepsia antes de que sea refractaria, aunque esté totalmente libre de crisis, tomando 1 o 2 fármacos anticrisis o antipilépticos, como se llamaban antes. Tenemos una Totalmente de acuerdo. Manuel, y además hay que hacer mucho énfasis en que luego vemos muchos pacientes en edad adulta con patología hemisférica, en los cuales la plasticidad cerebral va a ser mucho más difícil de manejar. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, la persona de mayor edad que yo he operado tiene 16 años. Sin embargo, hay muchos reportes en la literatura de adultos jóvenes operados de hemisferectomía funcional. Básicamente personas que tenían Rasmussen y que los padres se opusieron a la cirugía y que al final se convencieron y se operaron. Igual, mi sugerencia es realizar la cirugía lo más precoz posible. Tenemos una mano levantada, José. José Valerio, tenemos la mano levantada de alguien del público. de Rosalia Duarte, pero parece que se salió. Sí, estaba activa, pero se salió. Yo quiero preguntarle tanto a Manuel y a Vicente, bueno, Vicente sobre todo porque sé que está en un hospital pediátrico, y algo que Manuel mencionó de forma explícita es la selección y la indicación de la cirugía por la parte de los neurólogos pediatras. Nosotros acá en la parte pública en el Hospital General tenemos pues las dos vertientes, tenemos neurología adultos, neurología pediátrica, pero es difícil la selección de estos pacientes y la indicación, sobre todo por la parte clínica. ¿Ustedes cómo han enfrentado este reto y cómo lo han podido trabajar con la parte de los clínicos para una mejor selección de los casos? Yo quisiera contestarte que nosotros los pacientes de epilepsia que hemos operado, hemos sido nosotros los que hemos puesto la cirugía conociendo a los pacientes previamente. O sea, para que un sistema de cirugía de epilepsia funcione, creo que sí es importante pero también el neurocirujano que junte a un neurólogo y le diga, oye, ¿qué está pasando? Estás dándole 5 medicamentos y no hemos avanzado. Yo creo que también nosotros tenemos esta participación. Creemos que nosotros estamos empezando un programa de epilepsia exitoso porque pues somos 3 adscritos, pero tengo 7 fellows, 7 residentes que están ávidos de aprender todos. La patología de los niños es muy compleja, es muy amplia, y a veces tenemos el tema de que dejamos lo importante por lo urgente, ¿no? Vemos casi toda la patología oncológica de México con las malformaciones, y la epilepsia es justo lo que nos faltaba para explotar. Sin embargo, pues hacemos nuestro mejor esfuerzo. Pero creo que el cirujano tiene mucho que ver. También el cirujano, no necesitas, no es posible pensar que el neurólogo te va a convocar. El neurocirujano también participa y convoca. Creo que es un matrimonio recíproco donde uno da y otro cede, pero siempre participan las dos personas. Manuel, quisiera preguntarte con la confianza de tu plática del día de hoy, el proceso de enseñanza-aprendizaje es sumamente complejo. Esto de ve una, ayuda en una, haz una y enseña una, ¿es válido para esta cirugía? Porque yo me siento muy confiado con lo que me mostraste hoy. Creo que podría ser una hemisferectomía una hemisferectomía como la hiciste. Bueno, no como la hiciste, pero lo intentaría, pero ya sé qué camino tomar, qué ruta tomar. Yo me lanzaba a la alberca
con confianza repitiendo tu plática del día de hoy, pero creo que verte hacer una, ayudarte hacer una contigo, me permitiría enseñar, ¿no? ¿Qué Por opinas, Manuel? supuesto, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ayudarnos entre todos nosotros. Así como Gary Matter vino de la UCLA y me enseñó a mí, y después de un tiempo él volvió él me ayudó mientras yo operaba, me sentí con la confianza absoluta de poder realizar esta cirugía. Además, yo tengo un asociado que es el doctor Felipe Otaiza, con quien hemos operado todas estas cirugías y me acompañó incluso a República Dominicana hace 3 meses atrás a realizar la cirugía. Y la gracia es explicar, explicar y explicar, cosa que tú hagas la operación como ayudante en tu cerebro y ojalá juntar 2 o 3 pacientes. Pero yo, tú me ayudas, el otro lo operas tú, ¿no es cierto? Yo te ayudo y el otro prácticamente, ¿no es cierto?, te va a fluir absolutamente todo solo. Porque si tú sigues las pautas, que por eso yo hice mucho hincapié en los pasos quirúrgicos, esto anda perfecto. Ahorramos glóbulos rojos, no se transfunden, no hay complicaciones, pero tan importante como la cirugía es la UTI, la unidad de cuidado intensivo de pediátricos, porque ahí nos puede quedar un descalabro grande si no entrenamos a la gente. Sí, gracias. Tenemos una muy buena terapia. Y en México son 40 millones de niños menores de 18 años. Una alta incidencia de epilepsia sin manejo médico. Las instituciones públicas, son pocas las instituciones públicas que atienden cirugía de epilepsia. Y creo que esta es una ventana de oportunidad maravillosa. Muchas gracias. Cuando Gracias tú por la gustes, plática. nos organizamos y operamos un par de pacientes e invitamos a los fellows, a otros colegas, sacamos fotos, grabamos la cirugía, de tal manera que sea lo más docente posible. Gracias. Tenemos aquí a la doctora Rosalía Duarte. Doctora, adelante, por favor, puede hacer su pregunta. Tiene la voz disponible. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo están todos, señores de la Plan? Estoy escuchándolo y me parece maravilloso, doctor Manuel, doctor Vicente, doctor Julián, doctor José Valerio, que lo conocí y que estuvo como presidente el año pasado. Y somos como pocas las mujeres, ¿no? Porque ya estoy viendo. Me llama muchísimo la atención, doctor, que usted habló de dos cosas, de la neuroplasticidad. Y lo que quiero decirle es que yo los invito a que vengan a ver una presentación de un caso que lastimosamente es mi caso, porque hace 3 meses yo he sido víctima como Marie Curie, de sí, como lo escuchan, de un meningioma operado por el doctor Alberto Dao Acosta, presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, donde yo trabajo en la Clínica Misericordia Internacional, un meningioma del fals interhemisférico bifrontal. Me llama la atención porque yo nunca convulsioné, doctor. Entonces, solamente hice un tinnitus 2 meses antes, sí, 2 meses antes y 15 días previo hice una visión borrosa, una ambliopía, visión en cuadritos en el ojo derecho. Ya todo eso revirtió. Me llama la atención la neuroplasticidad y todo el tema de las nuevas redes neuronales en calidad yo de neurocirujano y ahora en calidad de paciente recuperándome. He conocido, recibí 8 medicamentos y actualmente me encuentro recibiendo 3 medicaciones. Quisiera saber, porque hay otro aspecto que me llama la atención. Usted hablaba de la hemisferectomía funcional, que para el tratamiento de la epilepsia, yo no soy epiléptica, yo nunca convulsioné. Quisiera saber, porque me preocupa lo de los trastornos neuropsiquiátricos en los pacientes con síndrome de Rausen. Usted plantea maravillosamente que ya hay niños que tenían varios múltiples tratamientos. A mí me probaron 4 o 5 tratamientos: ácido valproico, topiramato, levetiracetam, lacosamida, fenitoína, y yo nada de eso, hasta risperidona, por un neuropsicólogo que llegó a decir que yo tenía una falta y una falla de toma de decisión, y resulta que yo hablo 4 idiomas. I can speak English perfectly because my English, I learned English 10 years ago,
in Finland with Professor Juha Ernesniemi. Even before, perdonen, exactamente un mes antes de mi diagnóstico, yo estaba estudiando alemán y yo canto en finlandés porque viví en Finlandia y nada de eso lo perdí. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo los invito a que en mi congreso me ayuden para que yo pueda entender el tema de la neuroplasticidad. ¿Qué pasó? Era un tumor de 5 centímetros a nivel frontal. Mira, mi consejo, querida doctora, A ver. primero, es que como tú sabes, yo me formé en epilepsia. Ajá. Los Sí, mi fármacos doctor. anticrisis, no antiepilépticos. Si tú nunca has tenido crisis, no está aprobado el uso de fármacos antiepilépticos o anticrisis si el paciente no ha tenido crisis. Por lo tanto, mi recomendación es que usted vaya dejando los fármacos de a poco y quede con el fármaco al final que sea de más amplio espectro y que tenga menos efectos secundarios. Suspende el ácido valproico, suspende el topiramato y vaya de a poco viendo, porque lo más probable es que no va a quedar sin fármaco. Con respecto a la neuroplasticidad, esta está descrita, por supuesto, en los niños hasta los 6 años. Sin embargo, ¿no es cierto?, en los adultos es muy difícil que esta ocurra, pero se ha visto casos de pacientes con tumores de lento crecimiento, con lo cual lleva a que la función se tome en otro lado. Yo no sé si me quedan un par de minutos, porque me gustaría en 5 o 10 minutos contarles lo más novedoso que me ha tocado ver, que fue lo que vi hace un par de semanas atrás en Freiburg, o lo dejamos para otra vez, No, adelante, Vicente. Manuel. De hecho, yo te iba a Sí. preguntar de eso que nos pusiste en el channel SLAFE y me pareció muy interesante tu experiencia ahí en Alemania. Oh, perfecto. Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos. ¿Ven ustedes la pantalla completa ahí, colegas? Sí, perfecto. Perfecto. Les quiero hablar un poquito de estimulación cortical focal transcraniana en epilepsia refractaria. Y mi experiencia en la Universidad de Freiburg, a la cual me siento muy vinculado debido a que me formé en Bonn, pero todos mis amigos de Bonn trabajan en Freiburg hoy por hoy. ¿Por qué coloco esta diapositiva de Marrakech, febrero 2023? Nos fuimos con un grupo de colegas después de un congreso en Sevilla a Marrakech, y yo estaba con la familia ahí viendo televisión alemana en Marrakech, y súbitamente aparece este programa en la televisión alemana de un nuevo dispositivo aprobado en este minuto en Alemania y hoy por hoy en Europa, que consiste en un estimulador subcutáneo, digamos, subgaleal, y aquí está Mijael, que es el ingeniero que desarrolló el software y el sistema de estimulación, junto con Andrea Schulze von Haye, que es el epileptólogo de Freiburg, y vamos a ir un poquito más adelante. Él es Andrea Schulze von Haye, y ahí el dispositivo, y tuvimos acá, esta foto tiene hace 10 días, que estuvimos ahí en la Selva Negra, y los colegas allá tienen una excelente calidad de vida, van en bicicleta a trabajar, no como nosotros en auto. Y tal como decía Byron, hoy por hoy la neuroestimulación en epilepsia juega un rol fundamental en un grupo seleccionado de pacientes. Hay un estudio publicado por el grupo de Freiburg de 32 pacientes adultos entre 18 y 75 años con epilepsia refractaria con al menos 2 fármacos anticrisis, los cuales fueron implantados con este dispositivo presentando epilepsia focal, y se descartaron pacientes que tuvieran epilepsia temporal mesial o epilepsia primariamente generalizada. El dispositivo se coloca sobre el hueso, sobre la calota, centrado en la zona que está el foco o la lesión, y viene un set que trae el generador, que es de la marca Precisis, que ustedes ven ahí. Aquí el estimulador, y aquí está, ¿no es cierto?, el dispositivo con el cual se traduce a través transcutáneo para regular los parámetros de estimulación.
El dispositivo se atornilla al cráneo y queda fijo por 5 tornillos más 2 de seguridad, y el paciente puede abortar crisis si tienen aura, al igual que el estimulador vagal, pasándose este generador sobre el marcapaso. El estudio de 32 pacientes, primero fueron 30 días, en lo cual se confirmó que el paciente tenía epilepsia refractaria, se implantó y se prendió el equipo al mes, y el seguimiento es hasta 42 meses, y vamos a ver los resultados. Los pacientes, 9 eran frontales, 3 zona central, 15 temporales, sobre todo sobre área de lenguaje. Los estímulos son generalmente estímulos bifásicos, y uno puede jugar con la frecuencia, con la intensidad del estímulo, al igual que con el estimulador vagal. Y los resultados en el seguimiento a 6 meses muestran una disminución más allá del 50% de la frecuencia de crisis previa a que tenía el paciente. Este caso clínico se operó hace 10 días atrás, corresponde a un paciente que tenía una displasia cortical justo delante de la banda motora, por lo cual había mucho riesgo que el paciente quedara con una secuela de plegia de la mano que el paciente no quería. Ahí ustedes ven el neuronavegador apoyado en la calota, aquí el mismo paciente con la foto en el pabellón. El paciente se hace una incisión como en itálica, centrada donde está la lesión, una incisión para pasar el cable, y acá la incisión bajo la clavícula para hacer el bolsillo sobre el pectoral mayor. Las incisiones se infiltran con vasoconstrictor y anestésico. Se tiene que raspar muy bien el periósteo de tal manera que quede el hueso directamente apoyado sobre el estimulador. Se marca con el neuronavegador la posición central de la lesión. Se coloca un equipo, un estímulo, digamos, un set de prueba primero para ver que la incisión sea la apropiada. Posteriormente se pasa desde el bolsillo del pectoral hacia el cráneo, se atornilla en el centro, marcando nuevamente con neuronavegador, y he aquí el tornillo puesto en el centro. Se colocan los otros 5 tornillos, se interroga el equipo de tal manera de ver si la impedancia es la adecuada, y he aquí la foto final con los 5 tornillos puestos sobre los estimuladores, más 2 tornillos para fijar la conexión de los cables. Se cierra la incisión y el paciente se puede ir de alta el mismo día o al día siguiente. Este paciente lo operamos con Felka Koenen, que es el jefe actualmente de estereotaxia y neurocirugía funcional en Freiburg. ¿Y por qué Freiburg? Porque el profesor que a mí me enseñó realmente a operar era el profesor Setna, que aquí estamos juntos el año 93 en Bonn, cuando era el jefe de los OVA-ARTS, de los jefes de clínica, el año 2000 en un congreso en Italia, el 2014 en un congreso en Freiburg, y aquí el 2023, donde ustedes se pueden dar cuenta que los años pasan y que estamos todos más viejos, más gordos y más canosos. Y realmente gracias a ustedes por esta pequeña presentación. Esta es una foto de Freiburg, y estoy abierto a sus consultas. Excelente, Manuel. Una pregunta, ¿esto ya está en uso solamente en Alemania, o es solamente en prueba, o ya es algo que está autorizado como terapia? Déjenme cerrar acá. Para compartir pantalla, aceptar. Está autorizado en Alemania y autorizado en Europa. Lo están usando en Bélgica, el grupo de Bonn, perdón, del colega que se apellido Bonn, del epileptólogo, lo están usando en España, en Barcelona, y están partiendo ahora en Francia. Hay estudios en este minuto que están en fase de prueba por la FDA en Estados Unidos, y no se ha implantado ninguno todavía en Latinoamérica. Por supuesto que falta más N de pacientes, falta más seguimiento. El equipo está diseñado básicamente para epilepsias focales, corticales, cerca de áreas elocuentes que son irresecables, o pacientes que han sido implantados con estereoelectroencefalografía
y que lamentablemente no pueden ir a una resección, pero tienen un área más o menos delimitada y que ahí tú puedes ir entonces a implantar esto. No es para todos, es para un grupo muy seleccionado de pacientes, pero sin embargo el equipo no tiene un alto costo. En Chile estaría costando cerca de $15.000, lo cual es igual o más barato que el estimulador crónico del nervio vago. Pero, ¿no es cierto? Creo que tenemos que hacernos todavía nuestra experiencia. Manuel, ¿y cada cuánto tiempo tienes que cambiar la batería de este estimulador magnético transcranial portátil? ¿Cada cuánto Excelente. tiempo más o menos? En este minuto, ¿no es cierto? Los equipos primarios hace 3 años atrás duraba solo 1 año la batería, posteriormente 3 años y actualmente la batería va a ser igual que el BNS, vale decir 6 años promedio. Pero la idea es ir optimizando la duración de la batería. Y es que a Bueno, diferencia de la estimulación vagal, este sí tiene una indicación muy selecta de los pacientes que deben de beneficiarse con esta terapia. Digo, la estimulación vagal me queda claro que es más ambiguo la selección del caso y el beneficio. Pero a mí lo que me llamó la atención es el registro, la selección del caso previamente, sobre todo cuando son áreas corticales, ¿no? O sea, yo te iba a preguntar precisamente eso, porque a lo mejor eran pacientes que eran sujetos para resección de área elocuente, pero bueno, ya me queda claro que por alguna causa no pueden ser operados, entonces se hace la estimulación. O bien el paciente rechaza la cirugía, Okay. la cirugía resectiva. Y el tema de la mi incisión querido, es una cuestión técnica del colgajo, ¿no? Sí, puede hacerlo lineal, como es itálica. A Felca le gusta esa itálica, yo prefiero las lineales, pero bueno, eso da lo mismo, la cosa es que quede bien puesto el equipo. Yo creo tal que cual es como algo, lo estoy viendo, Manuel, perdón, ¿sí? sí, adelante, Manuel. Tal cual como lo estoy viendo, Manuel, esta es la respuesta europea a la estimulación responsiva y a los grids responsivos de Estados Unidos, porque el concepto es el mismo, pero veo que es más barato, ¿no? Es mucho más fácil. Veo que es menos invasivo, porque tú tienes que poner un grid por RNS, que el problema es que en Europa no está, no tiene licencia europea y no se Un utiliza europeo en que está en Latinoamérica Europa. por el alto costo y porque requiere una infraestructura muy importante, porque necesitas tener un registro continuo del electroencefalograma en un RNS. Pero en este tendría yo entendido que no. Acá en México, fíjate que hay un par de artículos publicados de estimulación magnética transcraneal por Daniel San Juan, que es un epileptólogo, no es neurocirujano, mi buen amigo Daniel, que ha publicado un par de artículos con buenos resultados transitorios en estimulación magnética transcraneal. Pero este dispositivo lo que hace, como lo entiendo, amigo, es que mantiene de manera continua esa estimulación e Exactamente. impide que ese efecto deleterio que ya ha sido publicado previamente de la estimulación magnética transcraneal en epilepsias refractarias, se pueda llevar a cabo. Y así como lo veo, es una excelente alternativa a un RNS que requiere de una infraestructura económica y tecnológica muy, muy importante. Se lo veo con un muy buen futuro, como todo lo que se hace en Europa, ¿no, Manuel? Sí, es muy ordenadito, es como un Porsche o un BMW. Pero bueno, oye, Así yo es. estoy súper, súper agradecido a la FLAN y a ustedes, mis amigos, y creo que tenemos que seguir ayudándonos. En 2 o 3 semanas más el Congreso Mundial de Neurocirugía Pediátrica acá en Chile. Espero que muchos de ustedes puedan venir y nos juntamos acá en Viña del Mar, donde estoy ahora, porque mañana el Congreso Chileno de Neurocirugía también acá en Viña del Mar. Los espero y nos vemos pronto. El próximo año en Santiago nos vemos, ¿no, Manuel? Sí, en el latinoamericano, en octubre, sí Nos o vemos sí. en Santiago. Y Gracias. nos vemos Dubái en enero. Si Dios quiere, en Abrazo. Dubái en enero. Gracias. Pues yo quisiera agradecerte, Manuel. Sé que en Chile ya es prácticamente unas horas bastante ya de la noche, casi son las 11 de la noche, por lo que entiendo.
Te agradezco 11:04. tu participación y tu entusiasmo. Y sobre todo, bueno, por los conocimientos que nos lo dices de forma muy clara. No sé si Vicente tenga alguna última aclaración para despedir la charla. Yo solamente mi agradecimiento, creo que espero verlo pronto y estoy seguro que trabajaremos en beneficio de los niños de Latinoamérica. Gracias, Manuel. Nos vemos, Vicente, en 2 Y pues semanas en Viña del Mar. Sí, sí. último recordarles que, bueno, como todo lo que es la de neurocirugía funcional y epilepsia, pues esto es un trabajo multidisciplinario que hay que integrarnos todos como región, ¿no? Pues yo creo que sin más por el momento, pues despediríamos la sesión. Te agradezco, José, tu tiempo. Le agradezco a los ponentes, a Manuel, su entusiasmo y las horas que son allá en Sudamérica por estar con nosotros. Y pues despedimos, si no hay más preguntas y comentarios. Hay unas preguntas muy dirigidas a ti, Manuel, sobre todo de que quieren conocerte y eres ya como un rockstar en Latinoamérica. Entonces, ahí en el chat están personales para ti, para que tú las contestes. Y si no hay más por el momento, Valerio, yo creo que terminamos la sesión. No, pues nuevamente agradecerles a todos ustedes por sus enseñanzas. Creo que tenemos todavía próximo mes otra cita del capítulo de neurología funcional para seguir con respecto al tema. Y bueno, muchísimas gracias en nombre de la Universidad Planck a todas las personas que están participando. Recuerden que hay algunos requisitos para ser Fellow Planck y la graduación va a ser en Chile en octubre. El próximo año la graduación de los Fellows Planck. Me enorgullece poder haber estado aquí con ustedes y aprender de epilepsia como neurocirujano oncólogo. Muchísimas gracias. Estamos al pendiente. Hasta luego. En Gracias nombre a de todos. Chao, la Chao. felicidades. Bye. les agradece a Bye, todos. bye. Chao. La Planck. Muchísimas gracias.